Esperé muchos días para hacer este video y todo para poder tramitar todos los temas judiciales, dar los tiempos y estar muy seguro de lo que les voy a contar. Hace unos días un bufón salió a atacarme, a lanzar todo tipo de atropellos y a estar feliz por lo que yo denomino un ataque a la libertad de expresión y un ataque a la libertad de prensa. Y les quiero contar, porque esto es muy grave. Yo ahora soy senador y tengo un discurso especialmente protegido. Eso es una figura jurídica que existe. Pero de fallarse esto que les voy a contar, sería uno de los mayores retrocesos a la libertad de expresión en Colombia. Sería devolvernos casi un siglo. Y esto es muy complicado para las y los periodistas. Y me duele mucho porque es la primera vez que me voy a referir a un medio de comunicación, porque trabajé ahí durante muchos años. Jamás en mi vida yo le he dicho a un medio de comunicación algo por tener línea editorial, aunque no esté de acuerdo. Pero lo que hizo la revista Semana con esto es vergonzoso. Es atacar la propia libertad de expresión que ellos dicen defender. Pero les voy a contar la historia. El 17 de julio del año 2015, dos señores, María Consuelo Araujo fue canciller en el gobierno Uribe, luego fue secretaria y tuvo cargos en el gobierno Peñalosa, ahora trabaja en un medio de comunicación y se la pasa dando cátedra de libertad de prensa. Así es. Y el señor Sergio Araujo fue candidato del Centro Democrático a la alcaldía de Valledupar. Y estos dos, Consuelo Araujo y Sergio Araujo, tienen un hermano condenado que fue condenado por parapolítica, Álvaro Araujo. Su primo hermano, Hernandito Molina, fue condenado por relaciones con grupos paramilitares por su candidatura única casi a la gobernación del Cesar. Y además Sergio Araujo fue facilitador en el gobierno Uribe en la negociación entre paramilitares y gobierno. Ellos interponen una querella por el delito de injuria. Esa querella fue cerrada, se archivó por una cosa que se llama, los abogados van a entender esto, atipicidad de la conducta. Es decir, no se encontraron motivos para seguir una investigación ni nada, sino que se archivó. Eso es en el tema penal. Y esta gente acude después de eso, una vez fracasado el intento de condenarme penalmente a mí cuando fui periodista, ya les cuento qué fue lo que pasó. Entonces la señora María Consuelo Araujo y el señor Sergio Araujo acudieron a la jurisdicción civil, a otro mundo, e interpusieron una demanda que se llama responsabilidad civil extracontractual por menor cuantía, donde ellos decían que habían sido afectados por mi denuncia de haber dicho que el hermano de ellos había sido condenado por parapolítica, por relaciones con paramilitares, que el primo de ellos había sido condenado por relaciones con paramilitares, entonces que estaban muy afectados y depusieron esa demanda. En una primera instancia, el juez, eso cayó al juzgado 53 Civil Municipal de Bogotá, y ustedes aquí están viendo el radicado, pues no lo voy a leer el radicado de eso. Básicamente, el 29 de agosto de 2023, el juzgado 53 Civil Municipal, en una sentencia muy bien argumentada, profirió sentencia, donde básicamente dice que yo no soy culpable. Digamos, dice declarar probadas las excepciones propuestas por el apoderado de la parte demandada, denominadas actuaciones legítimas como periodista, inexistencia de agravio contra demandantes en relación con las opiniones publicadas en los medios de comunicación objeto de esta demanda, ausencia de nexo, esto es muy importante, entre los hechos y el daño como elemento de responsabilidad civil, inexistencia de la culpa del demandado, veracidad de la información emitida y de la confiabilidad de las fuentes y carencia de probanza de los perjuicios. Lo solicitado en la demanda carece de prueba. Yo en su momento no dije nada porque pues yo sabía que eso se iba a apelar, pero pues la sentencia era muy bien sustentada. La parte que me demanda la señora María Consuelo Araujo y el señor Sergio Araujo, el día 4 de septiembre de 2023 interpusieron su recurso de apelación, lo cual, pues, como ustedes saben, tienen todo su derecho de hacerlo. Y eso llegó al juzgado 32 civil del circuito de Bogotá. Y ese juzgado emitió una sentencia en segunda instancia.
donde en esa me condenan parcialmente, ya les explico esto, y revoca la sentencia de primera instancia. Yo les pido una cosa a todos los consultorios jurídicos, a todos los profesores, a todos los abogados y todas las abogadas, a todos los que están por graduarse. Estudien este caso completo. Una vez termine, ustedes van a poder acceder a todo, a las pruebas, a cuando uno confronta con la otra parte, cuando se interrogan los testigos, tengan acceso a todo y saquen sus conclusiones. Para que no me crean a mí, saquen sus conclusiones. Esa sentencia de segunda instancia, desde el punto de vista mío, es de una debilidad impresionante y resuelve revocar parcialmente. Entonces me condenan a mí a pagar 15 millones de pesos por el tema Sergio Araujo y no por María Consuelo Araujo, cuando ambas partes pedían lo mismo y decían exactamente lo mismo. Nosotros metimos un recurso de aclaración a esta segunda instancia. Nunca ha sido, a la fecha hoy que estoy grabando este fin de semana, el último fin de semana de marzo, no emitieron ninguna respuesta, no aclararon nada. Y mire, por ejemplo, una cosa, los hermanos Araujo van y dicen, no, yo me siento afectado por las publicaciones en ese momento el periodista Ariel Ávila y no aportaron pruebas. No hay un dictamen de un psicólogo, no hay nada. Es como una declaración de parte y en eso se basa el juez para condenarme. ¿Pueden creerlo? Incluso se atreve a decir, pues, el juez, pues, no quiero controvertir la sentencia, pero pues una cosa dramática, o sea, como que eso de gobernar en cuerpo ajeno, las estructuras herederas, etcétera, como que descarta todo eso. Esto es muy grave para el tema de denuncia política de aquí en adelante. Pero bueno, vamos a verlo. De la lectura del fallo de segunda instancia se encuentran graves contradicciones entre los argumentos que comprende el nexo causal, la valoración de la prueba, la parte resolutiva, generando hierros materiales e incertidumbres y duda respecto a la interpretación de la decisión, en virtud que no se comprende la revocatoria parcial del fallo cuando los hermanos Araujo presentaron los mismos elementos probatorios y alegaron las mismas pretensiones. Adicional a eso, yo quiero leerles esto. El juez de segunda instancia valoró de manera indebida las declaraciones realizadas por Ariel Ávila sobre la herencia política cuestionada que carga en este caso el señor Sergio Araujo por la condena de parapolítica de su hermano Álvaro Araujo Castro y su primo Hernando Molina o Hernandito Molina. Herencia que fue reconocida por la sentencia condenatoria contra Hernandito Molina o Hernando Molina proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, el 5 de mayo de 2010. Perdónenme, pero les voy a leer lo que dice la sentencia. En principio no se descalifican las aspiraciones políticas de Hernando Molina Araujo porque prevengan de la tradición de su familia, en especial del capital político dejado por su madre. La defensa habla de voto funerario, como tampoco el respaldo que su campaña hubiera recibido de los distintos partidos y grupos políticos del Cesar. Lo que se cuestiona es el origen de una candidatura única que surge de los intereses del paramilitarismo, que ejercía control militar, político y social en el departamento y no de los acuerdos consensos partidistas como se quiere mostrar. En precedencia quedó visto que las autodefensas intervenían en las decisiones políticas con incidencia en procesos electorales, contrariamente a lo manifestado por Jorge 40. Sí hay un tema de valoración, sí hay unas herencias y sí los paramilitares beneficiaron unas familias. Eso hay múltiples sentencias sobre eso. Entonces, básicamente, en consecuencia, las declaraciones mías se centraron en la herencia política de la familia Araujo que podían beneficiar al candidato Sergio Araujo. Y la sentencia de segunda instancia no es capaz de controvertir eso, sino que en una cosa como en una página dice no, y no explica por qué, en el recurso de aclaración tampoco. Y yo les quiero decir, esta demanda civil, de responsabilidad civil, extracontractual, para que se dé el tema de injuria, de calumnia, tiene que confluir tres cosas. El hecho generador de daño, el cual no fue demostrado. Que exista culpa, es decir, que exista un indebido actuar, que se actúe que sin diligencia en el momento de hacer daño. Yo he denunciado centenares de políticos, hay libros enteros. Lo de la familia Araujo fue uno más entre otros. Y tercero, el nexo de causalidad entre el primero y el segundo, que tampoco pudo haber sido, no fue demostrado. En la sentencia de segunda instancia, esas tres cosas concurren y no están demostradas. Y basados en eso, en este ataque,
nosotros radicamos una petición de casación porque creíamos que por ahí iba y para agotar todo el trámite jurídico, nos la negaron por la cuantía y entonces ahora estamos radicando una tutela. Pero además, el señor Sergio Araujo reconoce que él trabajó como facilitador en las negociaciones entre paramilitares y gobierno Uribe. No hay que olvidar que el señor Sergio Araujo fue facilitador en las negociaciones entre grupos paramilitares o las AUC y el gobierno de Uribe. Y una vez gana Uribe, las AUC declaran un cese al fuego unilateral, que era la condición que les ponía el gobierno para arrancar una negociación. Fue así, dice la revista Semana, como en junio de 2013 se instaló la mesa de Santa Fe de Ralito con Luis Carlos Restrepo de un lado y Carlos Castaño del otro. Pero en ese momento de las negociaciones, desde el cese al fuego unilateral, las AUC mataron más de 2.000 personas y ningún facilitador dijo nada, ningún negociador dijo nada, nadie se paró en la mesa. Sin embargo, en febrero de 2004, dice la revista Semana, las AUC mataron a Marta Lucía Hernández, directora del Parque Tayrona, quien se oponía a la titulación fraudulenta de predios que auspiciaban los paramilitares allí. En abril de ese mismo año, las AUC mataron a su propio jefe, Carlos Castaño, y la negociación siguió como si nada. Luego mataron a Doble Cero, Miguel Arroyave, Rodrigo Cadena, y del lado del gobierno, nadie se paró de la mesa. En febrero de 2005, los paramilitares de Urabá y miembros del ejército masacraron a 2 familias en la Resbalosa, San José de Apartadó. Entre otras cosas, degollaron a los niños, pero nadie se levantó de la mesa. Y según la cifra de la propia vicepresidencia, en los 2 primeros años de dichos cese, los paramilitares cometieron más de 40 masacres. Obviamente, nadie dijo nada, nadie se paró de la mesa. Y hubo algo muy doloroso para mí en este proceso, y es que durante este tiempo se asesinó al profesor Alfredo Correa de Andrés, y nadie se paró de la mesa. Álvaro Araujo fue condenado por relaciones con paramilitares. Hernandito Molina fue condenado por relaciones con grupos paramilitares. Sergio Araujo fue un facilitador, él lo reconoce. Y yo les quiero decir además que es normal que a veces un periodista pueda confundir una fecha o pueda decir que alguien está condenado cuando en la vida real está investigado. Hay un margen de tolerancia que siempre se tiene que tener en cuenta porque los periodistas no son jueces. Hay una famosa sentencia del caso Moya Chacón versus Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice esto que les estoy diciendo, hay un margen de tolerancia. Y además, las personas que aspiran a cargos públicos, siempre tenemos que tener un margen de tolerancia más amplio para que nos vean nuestras vidas, para que digan de cosas de nosotros, así no estemos de acuerdo. De mí han dicho cualquier cosa de introperios en redes sociales. Y hasta el momento, yo jamás he demandado, porque sé que eso hace parte del debate político, porque respeto la libertad de prensa. Termino diciendo que lo que hizo la revista Semana es una cosa de las cosas más bajas que yo he visto en mi vida. Ni siquiera llamaron, ni siquiera leyeron la sentencia, nada. Se alegraban. Yo no dije nada a la sentencia contra Vicky Dávila por la famosa Comunidad del Anillo. ¿Y sabe por qué no dije nada? Porque a mí me parecía terrible esa primera sentencia. Tenaz que condenaran a una periodista por eso, porque eso era abrir un boquete que nadie quiere abrir. Hemos radicado una tutela. Esperamos, esto le corresponde creo que llegar al Tribunal de Bogotá, Tribunal Superior de Bogotá. Seguramente quien pierda meterá un recurso más y seguramente terminará en la Corte Suprema. Y si es posible que la Corte Constitucional la revise, para eso faltan varios meses. Y seguramente también hasta el sistema interamericano llegaremos. Falta mucho tiempo, pero esto es uno de los más grandes ataques a la libertad de expresión. Yo le pido a la FLIP, le pido a ustedes, léanlo, lean la sentencia de primera instancia, lean la sentencia de segunda instancia, vean el interrogatorio, todo eso está grabado, ustedes pueden acceder a todo, vean las pruebas. Y yo también les pido a ustedes, saquen su valoración, porque abrir esta puerta va a ser muy grave para el periodismo en este país. No se va a poder volver a denunciar nada si esto es así.